Bienvenidos al episodio 32 de Sabiduría Franciscana. Mi nombre es hermana Michelle Allier y hoy soy su anfitriona. Estoy encantada de tener con nosotros al hermano Jeff Brown de la Orden de los Franciscanos Luteranos, ya que nos abre a una parte ecuménica de la familia franciscana. Hablará de cómo esta forma de vida le conviene y cómo moldea su manera de estar en el mundo. Bienvenido, hermano Jeff. Gracias. Es genial estar aquí. Gracias por unirte al podcast desde Crutzen, en el norte de Minnesota, donde eres pastor de una congregación luterana. Te conocí hace varios años cuando viajabas a la casa madre en Little Falls para recibir dirección espiritual a través del Centro de Vida Franciscana, y también cuando compartiste algo de tu historia y experiencia como franciscano luterano con hermanas y empleados de la casa madre. He estado esperando nuestra conversación. Hermano Jeff, naciste y te criaste cerca de las montañas de Montana. Eres el más joven de una pequeña familia de 4. Como escucharemos hoy, sentiste un llamado cuando eras adolescente a algún tipo de vocación religiosa. Y luego, después de la escuela secundaria, te fuiste de Montana a Minnesota para asistir a una universidad y a un seminario luterano. Fue en esos años que conociste a San Francisco y a una comunidad franciscana de tu propia tradición luterana. Así que, Jeff, has sido fraile franciscano durante 7 años. ¿Qué te gustaría compartir con nosotros sobre tu camino de fe? Es salvaje. Ah, bueno. Sí, todo un viaje. Y para contarles cómo llegué a donde estoy, voy a empezar desde San Francisco y los franciscanos. No podía haberlo predicho. Puedo decir mucho de todos modos. Así que fui educado como luterano, pero mi madre era metodista. Mi padre, un mormón no practicante. Así que ya se preguntarán, ¿cómo llegamos de aquí a allá? Pero en el pueblo donde se conocieron mis padres, en el que me crié, no había una iglesia metodista. Y entonces, por alguna razón, mi madre, siendo religiosa, eligió la iglesia luterana, y mi padre estaba abierto a que mi hermana y yo fuéramos criados así. Entonces, mi mamá nos crió en la iglesia luterana, y es por eso que siempre me gusta decir que es casualidad que sea luterano para empezar, pero es una congregación maravillosa, excelente. Fue parte de mi infancia y crecimiento, pero como familia nunca fuimos realmente religiosos. Realmente nunca hablábamos de la fe en el hogar ni hacíamos mucho, pero teníamos la rutina de los domingos. Siempre anticipábamos que el domingo por la mañana sería parte de la semana en la iglesia. Entonces, había algún tipo de fundación allí y realmente quiero decir que crecí. Me crió de muchas maneras. Realmente me abrieron a aventuras ecuménicas. Se asociaron en particular con la Iglesia Católica en la ciudad para algunas cosas que miraron hacia atrás. Y una vez que hayamos rastreado todo este viaje, verás la mano de Dios obrando a través de todo. Pero esa asociación realmente me habló. Pude cultivar algunas amistades porque estas dos iglesias trabajaron juntas con compañeros de clases que eran católicos y pudieron presentarme y pudimos hablar desde una perspectiva luterana sobre los santos anteriores a la Reforma, como Francisco. Fue muy, muy rico. Antes no lo hubiera llamado diálogo ecuménico, pero eso es lo que era, solo por tener amistades con compañeros de clase católicos. Así que mencioné que en general la fe no era una gran parte de nuestra vida familiar, pero había algo. Esta es una historia más larga, pero no fui bautizado de niño como es común en las tradiciones romanas y luteranas. Me bauticé una semana antes de cumplir 15 años, así que lo recuerdo muy claramente. Esa base que me dieron se convirtió en algo increíble alrededor de un año y medio después que me bautizaron, por la razón que fuera, pero recuerdo que fue en Adviento del 2016, sentado en este santuario lleno de vidrieras y una simple cruz de madera. Y recuerdo, no sé si habría sido con una voz audible, pero recuerdo que algo que me hablaba sobre mi vida, que estaba destinada a ser diferente. Y yo no sabía lo que significaba. En ese momento de mi vida tenía interés en el periodismo y pensé que sería una especie de escritor, pero algo en esa noche en particular me habló y realmente cambió mi vida. Una especie de momento de encrucijada. Cuando miro hacia atrás,
Me involucré activamente. Quería participar en esta iglesia en la que crecí. Me crié con todo tipo de música, así que me involucré en cosas musicales. Yo era lector de las escrituras para el culto dominical. Me involucré en muchas cosas diferentes de jóvenes. De hecho, tuve la oportunidad de ayudar a otras congregaciones en la zona rural de Montana con el liderazgo de adoración y realmente sentí que Dios me estaba llamando a algún tipo de vocación religiosa en ese momento. Lo único que sabía y que me habían dicho hasta ese momento era ser párroco. Entonces, como dijiste en la introducción, dejé Montana. Eso fue en 2008 para asistir a una universidad luterana en Moorhead, Minnesota. Y aquí es donde Dios se cruza en mi vida nuevamente, teniendo este tipo de comprensión preliminar de que probablemente iría al seminario y esta oportunidad de estudiar religión y obras clásicas en esta universidad luterana. Y como tal, me emparejaron con una asesora en el departamento de religión que era la hermana Shawn Carroll, una monja benedictina de Monte San Benedicto en Crookston, Minnesota, donde estoy ahora. Inicialmente, vaya, tienes razón. Todavía miro hacia atrás y me pregunto, ¿cómo obra Dios de esta manera? Es increíble. Inicialmente estaba pensando, ¿cómo es una monja en un colegio luterano? ¿Cómo esto tiene sentido? Pero luego recuerdo la educación ecuménica que tuve y cómo la congregación luterana en la que crecí alimentó eso. Y así, durante los 4 años de universidad, realmente valoré a la hermana Chao como amiga y mentora. Ella me abrió toda esta cosmovisión de la espiritualidad cristiana que no sabía que anhelaba. Esa voz, sea lo que sea, ese advenimiento en 2006, no necesariamente le habría llamado algún tipo de anhelo espiritual entonces, pero no sabía lo que me estaba perdiendo. No sé de otras tradiciones, pero los luteranos tenemos una teología sólida y es buena, pero es embriagadora y a veces carece de espiritualidad. Y no sabía lo que me estaba perdiendo hasta que se me abrió toda esta cosmovisión y la comprensión de las órdenes religiosas y estas comunidades. Y recuerdo haber pensado en un par de momentos diferentes en mis años universitarios, cómo desearía que algo así estuviera disponible. No sabía si Dios me estaba llamando a salir de la tradición luterana, tal vez para ser católico romano, no lo sabía, pero estaba buscando algo. Simplemente no pude precisarlo, así que dejé la universidad 4 años después, en 2012, tratando de seguir el camino original. Mientras me hacía estas preguntas y discernía, fui a un seminario luterano en Saint Paul, Minnesota, en las ciudades gemelas, y en el seminario tuve la oportunidad de ser lo que se llama un sacristán de la capilla. Te preocupas por el espacio, las vestiduras, el montaje y el desmontaje de la Eucaristía, los deberes de la capilla en todos los ámbitos, y quizás solo un pequeño grupo encargado del altar es suficiente para una congregación. Y recuerdo un día, creo que fue en 2013, que cerré las puertas de la capilla y me senté en un banco trasero y miré varios bancos hacia arriba para ver una camiseta marrón y en el reverso decía Orden de los Franciscanos Luteranos con una dirección del sitio web. ¿Y esta era una persona real o estaba en tu imaginación? Esta era una persona real y voy y digo, ¿qué es esto? ¿Y por qué nunca había oído hablar de esto? Sabía de San Francisco, al menos sabía la cita que le atribuye, predicar el Evangelio en todo momento, si es necesario usar palabras. Eso sonó bien, pero ¿qué era esta comunidad franciscana luterana? Entonces, sí, siendo del milenio que soy, inmediatamente más tarde ese día, lo busqué en Google y descubrí que esto era algo real. Esta era una comunidad real, completamente nueva, con solo un par de años, congregación franciscana, pero también luterana. Vaya. Entonces, si el espíritu que remolineaba antes en mi vida y en mi viaje ciertamente era, el mismo espíritu se remolineaba ahora. Dios estaba haciendo algo y dejé que ese asombro se agitara durante un par de años. Y había una razón para eso. Probablemente la analicemos más adelante. Pero ingresé a la comunidad en 2015, antes de ser ordenado para la tradición luterana más adelante en 2015. Hice mi profesión de vida, mis votos de vida en 2018 y Dios continúa llamándome
preparándome a un viaje espiritual y variado, y comencé un programa de dirección espiritual para ser un director espiritual capacitado en 2020. Así que el viaje continúa. Ese es un viaje muy espiritual, como dices, uno que no podrías haber imaginado creciendo en ese pequeño pueblo de Montana, con algunas raíces espirituales, pero sin un sentido de las posibilidades que existían todavía. Vaya, y me encanta la historia de la camiseta y que simplemente te sentaste allí y recibiste el mensaje que estaba justo en tu cara. Sí, sí, a veces Dios, como decimos, habla de maneras misteriosas y a veces Dios proporciona un 2x4 divino y siento que ese podría haber sido uno. Y escuchaste. No tenías que seguir buscando los 2 por 4. Bueno, a lo largo del camino te referiste a esto, pero tengo curiosidad por saberlo. ¿Puedes decirnos qué fue lo que te atrajo para entrar realmente en un proceso formal de lo que llamamos formación y discernimiento como orden de las iglesias luteranas franciscanas? Porque no es como magia que me atrae y luego me convierto en eso. Listo. Entonces, ¿cómo hiciste eso? ¿Qué fue lo que te inclinó a decidir realmente a hacer los votos de vida? Una vez más, hay un pequeño viaje aquí. Intentaré ser breve. Probablemente se lo debo todo a la hermana Shawn, una monja benedictina. Y como lo dije, la perdimos en el 2020, justo al inicio de la pandemia. Pero nuevamente estaba haciendo algún tipo de búsqueda espiritual de algo más profundo. Parte de eso fue cómo me criaron y en particular mi nacimiento. Nací de forma muy prematura y tuve muchas complicaciones. No se suponía médicamente que sobreviviría y mucho menos que tendría una vida normal, sino quizás una vida con discapacidad, entre comillas. Recuerdo muchas veces que mis padres me recordaron, en el buen sentido, cuán milagroso, y no creo que usen esa palabra a la ligera. Es realmente estar aquí, estar vivo. Así que todos los días me criaron con eso, con ese entendimiento de que médicamente, científicamente, no debería estar aquí. No debería tener algunas de las habilidades o privilegios que tengo, pero aquí estoy. Y así la vida se ha sentido como un regalo de muchos sentidos. Y a medida que el espíritu comenzó a remover y producir estas preguntas en mí, preguntándome de qué se trata la vida, comencé a ver este tipo de mezclas de varios aspectos de mi vida. Y nuevamente me sentí llamado a profundizar de alguna manera. Fue al final del seminario cuando realmente encontré el carisma franciscano. Había aprendido sobre esta comunidad franciscana luterana lo sabía. Dejé que el espíritu se agitara durante un par de años, pero fue al terminar el seminario, mi último año fue lo que llamamos una pasantía. En otras tradiciones se llama vicaría o año pastoral. Estás colocado en una congregación y aún no estás ordenado, pero estás en un ministerio activo, una especie de preparación final. Y todo iba muy bien con el pastor mentor con el que me emparejaron. Así que decidimos hacer una lectura espiritual. Se había dado cuenta de que yo estaba interesado en hacer algunas de esas preguntas, hacer algunas lecturas espirituales y realmente había llegado a amar un nombre del que no había oído hablar, un autor del que no había oído hablar, llamado Richard Rohr, quien es una de las principales voces franciscanas estadounidenses. Y en ese momento que comenzamos a leer a Richard Rohr, acababa de publicar su libro sobre la espiritualidad franciscana, Ansiosos de Amar, uno de los primeros libros que leímos. Y te digo que el padre Richard tiene una habilidad con las palabras, poniendo lenguaje a lo que sientes en lo más profundo de tus huesos. Y yo sentí eso. Pero cuando me abrió el carisma franciscano, sentí que estaba en casa. Sabía esto en mi alma. No recuerdo exactamente lo que dije a este pastor mío, pero lo que dijo Francisco después de que escuchó la lectura del Evangelio, como dice esa historia, esto es lo que quiero, esto es lo que busco, esto es lo que anhelo hacer. Eso era lo que estaba pasando en mi alma y sentí ese divino 2x4 para usar esa frase de nuevo de Dios llamándome a esto. Y yo no podía explicarlo, aparte de que sabía que estaba en casa, sabía que era aquí donde me llevaron. Así recuerdo el día, viernes 13 de marzo de 2015, me paré en la orilla del río Rojo del Norte, en Fargo, Dakota del Norte, y por alguna razón recogí una piedra y la tiré al río como una señal de que no había vuelta atrás. Esto de nuevo fue una encrucijada y no he mirado atrás. Así es como entré en formación. Eso habría sido entrar en nuestra primera etapa, lo que llamamos postulantado.
antes de hacer los votos de novicio y luego, por supuesto, los votos de por vida. Entonces, si pudiera tomarme un momento para reconocer lo que acabas de decir, escuché que eras un niño que tenía cierta gracia en su vida que realmente no se esperaba cuando naciste, y esa gracia te ha acompañado a lo largo de tu vida, dándole tal vez un sentido de propósito y significado que podría ser inusual para otras personas de tu edad. Eso es algo de lo que estoy escuchando, la intencionalidad de estás aquí y hay alguna razón por la que estás aquí, porque no se daba necesariamente por sentado que estarías aquí con el conjunto de habilidades que tienes y que has honrado ese anhelo con búsqueda más profunda, inquietud, sea lo que sea. Es una búsqueda permanente. Y qué hermoso que Dios te haya traído a varios lugares y personas, la hermana Sean y tu pastor mentor entre ellos, para caminar contigo al siguiente paso de tu búsqueda espiritual y llevarte más consciente o plenamente despierto a la puerta diciendo, creo que este camino franciscano es mi hogar espiritual y la puerta que se abre es la orden de los franciscanos luteranos. Haber dicho sí a todos esos pasos es un regalo de gracia bastante asombroso y tu colaboración o co-creación con Dios en esa gracia es hermoso. Solo quiero agradecerte por este testimonio e inspiración. Te enfocaste, y gracias por decirlo tan bellamente. Te enfocaste en lo correcto. Fue la gracia de Dios de principio a fin. Mientras te escucho reflexionar, estoy sentado aquí, simplemente asombrado al escuchar eso. ¿Cómo es esta mi historia? Hay varias veces a la semana que me pregunto eso y no entiendo a dónde mirar o señalar, sino a la gracia de Dios. Vaya, entonces, volviendo a donde estabas en algún momento, como dices, te moviste a través del noviciado y en eso creo que lo llamaste votos. No sé si lo llamas votos simples o qué tipo de votos son. Luego pasaste a los votos de por vida. ¿Cómo fue esa transición que sabías que era la dirección a seguir? Sí, recuerdo que estábamos en un centro de retiro franciscano en Orlando, Florida, para nuestra reunión anual del capítulo anual, cuando hice mis votos de novicio. Y luego recuerdo que unas 2 semanas después ingresé al proceso de formación para nuestro noviciado y dije, Dios, ¿a qué me has llamado? ¿Por qué el primer trabajo de formación fue confrontar cómo debía ser Francisco al leproso que llevamos dentro? E inmediatamente, tanto como puedo decir que mi vida es impulsada, ha sido impulsada por la gracia de Dios. Tuve que enfrentar mis propios demonios internos y todavía lo hago. Y así de inmediato, frente a esta pregunta de, wow, ¿qué es este nuevo viaje? Pero me encantó el trabajo de formación. Una vez que puedas enfrentarle a estas piezas profundamente oscuras y vergonzosas, que es con lo que la formación, el tipo de formación espiritual realmente nos ayuda. Entonces sabrás que estás libre en casa y del otro lado, si Dios puede aceptarte en tu nivel más bajo, es solo por su gracia. Entonces, para llegar a esta pregunta de cómo me moví a través del tiempo en el noviciado, a lo que llamamos profesión de vida, votos de por vida o votos permanentes, tengo que profundizar en mi vida personal en ese momento. Entonces, cuando entré a la comunidad y podemos analizar más cómo funciona esto para esta comunidad en particular, estaba casado y tenía 2 hijos en ese matrimonio. Ahora bien, para los luteranos el celibato no es una disciplina que utilicemos regularmente, así que no hay problema para nosotros con la ordenación o incluso con la vida religiosa, familias, matrimonios, etcétera. Realmente no voy a entrar en detalles, pero con el tiempo esa relación matrimonial cambió a medida que ambos crecíamos y lamentablemente nos distanciamos y la separación o el divorcio no se toman a la ligera entre los luteranos, pero a veces se reconoce que es necesario y como mi relación matrimonial parecía llegar a su fin, al terminar comencé a pensar en lo que me esperaba a continuación. Esto fue durante mis años de novicio y comencé a preguntarme, porque esta es una transición de vida importante.
y sentí que mi vida estaba en una encrucijada. ¿Cómo sería mi vida ahora? Con el tiempo pude discernir que Dios usaba esta situación para llamarme aún más profundamente, y Dios apareció en el proceso y trabajó a través del proceso, como creo que Dios siempre hace en cualquier tipo de relación humana, y ciertamente en aquellas que se rompen. Y sucedió que como mi matrimonio estaba terminado en 2018, este era el mismo momento en que estaba concluyendo mi formación de noviciado, y la orden me estaba invitando a hacer la profesión de vida. Y por supuesto, percibí eso y me di cuenta de que Dios todavía estaba trabajando de alguna manera en mi vida, a pesar de enfrentar algunas dificultades y tristezas intensas, y que la invitación que Dios tenía para ahora era que mi vida se vería en forma de cruz. Y lo que quiero decir con eso es que tuve la oportunidad a través de mi familia de origen, matrimonio por un tiempo, de tener dos hijos biológicos y algunas otras relaciones y amistades, y de experimentar la profundidad del amor de Dios. Pero ahora yo también tenía una familia elegida y esta comunidad religiosa, y se me daría oportunidad de experimentar la amplitud del amor de Dios, haciendo una forma de cruz, y todavía no sé dónde ha obrado la voluntad de Dios en todo esto, pero la invitación a una vida en cruz me suena muy franciscana, Correcto. pero me ha ayudado a seguir poniendo un pie delante del otro y establecer el resto de mi vida. Esa es la forma en que pienso en la profesión de vida, para usar nuestro término. Estoy profesando mi vida para llegar más lejos. Así que el 1 de agosto de 2018, el día antes de que la familia franciscana celebre las fiestas de la celebre la fiesta de la porciúncula, la pequeña porción, le dije a Dios y a esta comunidad: voy a poner mi pequeña porción, mi pequeña vida en el servicio de Dios y vecinos. Así que sigo esperando y rezando para que eso sea lo que esté haciendo. Así que ese es el sinuoso viaje desde el ingreso hasta los votos de por vida. Vaya, es bastante, ¿qué diríamos? Tiene sus ritmos y sus estaciones y te llevó a ese día que sonaba como a un nuevo umbral. Entonces, ¿qué tal si cambiamos un poco el enfoque y a los diversos lugares en los que te has trabajado, vivido? ¿Puedes decirnos algo de lo que has visto y aprendido en el camino? Ya has comenzado eso, pero en términos de tu ministerio, por ejemplo, o donde has vivido. Pienso en el ministerio y en el no ministerio, ya sabes, en la universidad y el seminario de Montana en Minnesota. Viví en Dakota del Norte y ahora estoy de vuelta en Minnesota. He servido en congregaciones rurales y en Dakota del Norte, en la capellanía, en hogares de ancianos y en Fargo. Ahora estoy en una pequeña ciudad de Crockston, de vuelta en una congregación, pero incluso fuera del ministerio de la iglesia, estoy empezando a darme cuenta de que toda la vida es un ministerio. Dios usa todo eso. Mi primer trabajo fue en una tienda de licores, en la parte de atrás, haciendo varias cosas de almacenamiento, y ese tipo de cosas. He tenido trabajos de servicio de alimentos. Probablemente mi trabajo favorito fuera del ministerio de la iglesia fue trabajar como asistente en la oficina de un oftalmólogo. ¿Conoces todas esas pruebas que has hecho de antemano? Esta fue una oportunidad fantástica para conocer gente. Así que creo que es justo decir que he tenido la oportunidad de caminar con personas desde el nacimiento hasta la vida y la muerte. A veces me gusta bromear con mis feligreses o amigos que siento que mi vida ha sido un Jack de todos los oficios, pero mi nombre no es Jack, es Jeff. Y ciertamente soy un maestro de nada. Pero para ir realmente a lo grande y realmente profundo con esto, creo que lo que he visto es que la gente general y genuinamente está buscando algo. Ha habido cierta discusión en conversaciones culturales sobre el surgimiento de los nones, Nones, tal vez descrito como espiritualidad, pero no religioso. Pero me pregunto, caminando con la gente en esta búsqueda, y he pasado por mi propia búsqueda, si a veces existe la tentación de divorciarse de la espiritualidad y la religión como si fueran opuestos, o como si el mundo no fuera espiritualidad. Creo que es más espiritual que nunca. Puede que no sea tan religioso, pero hay una búsqueda interna en el mundo, en este surgimiento de articular algún sentido espiritual pero no religioso. Para mí,
No es nada desalentador, aunque creo que puedo ver la espiritualidad y la religión como dos caras de la misma moneda. Y creo que estamos maduros para una renovación espiritual a una escala ciertamente cultural, pero global. Encuentro realmente emocionante cómo Dios obra a través de los hijos de Dios en cualquier circunstancia. Y nuevamente, diría que eso es cierto para los mecánicos de automóviles de cuello azul con los que mi padre trabajaba en Montana, para los profesores, para las personas en el consultorio del oftalmólogo, para las personas en los bancos, para las personas en refugios, para personas sin hogar, para aquellos en establecimientos de atención. Hmm, Lo que escucho es un espíritu de tal vez reflexionar, prestar atención, notar, permanecer en la curiosidad y encontrar muchos puntos en común entre varias generaciones, vocaciones, contextos para la vida, que existe esta búsqueda que está ocurriendo y que ciertamente resuena con lo que mi experiencia también es. Así que volvamos a cambiar la pequeña lente aquí. ¿Cuáles ves como algunos valores franciscanos? Y has mencionado algunas historias, o tal vez tengas más, que pueden hablarnos a nosotros, y me refiero a quienes de nosotros en esta experiencia mundial hoy, aquellos de nosotros que estamos vivos hoy. De alguna manera aprovecho lo que acabo de decir. Realmente creo que a escala global estamos viendo algún tipo de despertar. Ciertamente estamos empezando a verlo en los Estados Unidos en términos de algo de justicia. Este sentido general de una conciencia creciente, un ascenso, una búsqueda, quizás un cruce hacia la espiritualidad. Pienso en términos de valores franciscanos y creo en este carisma, y soy parcial, pero el mundo podría estar realmente preparado de alguna manera, como lo estuvo hace 800 años, para una renovación en algunos valores franciscanos. Pienso en lo que dice el libro de Esther, ser llamados o hechos para un tiempo como este. Entonces, si puede resaltar solo uno de esos valores que creo presentes hoy, es el kit del carisma franciscano, y porque creo que el mundo quizá esté listo para esto nuevamente, como lo estuvo hace 800 años. No quiero ser demasiado embriagador o intelectual, pero en pocas palabras, creo que podríamos decir que, irónicamente, no hay nada especial en la forma de ser franciscano. Otras tradiciones tienen algunos énfasis realmente especiales y hermosos. Y para los franciscanos, y estoy sonriendo cuando digo esto, es simplemente el Evangelio de Jesucristo, como dice el adagio. Predica el Evangelio, si es necesario, usa palabras. Eso es todo lo que Francisco quería, era seguir a Jesús. Realmente creo que ese es el corazón de nuestro carisma a través de una variedad de tradiciones, modos de ser comunidad, vivir el Evangelio con la ayuda de la gracia de Dios y que eso sea suficiente. A medida que leído a Francisco y he profundizado en mi propio viaje espiritual, he visto esta centralidad en el Evangelio y creo que Francisco, descubriendo el corazón del Evangelio, los franciscanos posteriormente llamarían a esto el corazón de la misma. Esa es la encarnación, Dios haciéndose uno de nosotros. Navidad, que no fue traída como respuesta al pecado, sino que siempre fue el plan A de Dios. Dios queriendo estar con nosotros, el artista queriendo convertirse en arte, el músico queriendo ser música. Pero también me pregunto si se vuelve aún mejor que eso. Y sí, es cierto, si Dios está aquí con nosotros, no es solo una cosa de una sola vez, es un todo que se abarca todo el tiempo. Dios todavía se está encarnando con nosotros. Si puedo convertirlo en un verbo, donde veo eso en Francisco y realmente he llegado a amarlo, es en un cántico de las criaturas. Su primera poesía y canción italiana muestra el corazón de lo que significa tener un Dios con nosotros, Emmanuel, verdaderamente presente y no solo para nosotros los humanos, sino para toda la creación, ¿verdad? Francisco dice, Laudato si missignore, repitiéndolo eso una y otra vez. Alabado seas, Señor. Luego, entrando en esa letanía, casi repitiendo Génesis 1, como toda la creación, elementos, estrellas, árboles, animales e incluso la muerte, alaba a Dios. No son menos que y no somos menos. Ellos son amados de Dios, nosotros somos amados de Dios. Es casi demasiado bueno para ser verdad, pero como a veces me gusta preguntarme a mí mismo, digo, ¿esto es verdad? Y si esto fuera cierto, ¿qué diferencia hace eso? Sí. Bueno, creo que sentarnos con esa pregunta es algo que podría tomar mucho, mucho tiempo.
y podemos invitarnos a nosotros mismos y a otros a reflexionar sobre este misterio de Dios con nosotros. Soy consciente de que este es un episodio de podcast y no podemos resolverlo todo el universo de significados aquí, pero tal vez me gustaría doblar la esquina y comenzar en esta introducción realmente a los franciscanos ecuménicos a través de la ventana de sus experiencias como franciscano luterano. Debemos dar un paso atrás y miremos ese panorama más amplio de la familia franciscana. Entonces, como sabes, he estado entrevistando a personas de varias ramas de los franciscanos, personas de la primera orden, mujeres de la segunda orden, religiosos de la tercera orden y laicos, tanto hombres como mujeres. Y hoy, este paso que hemos dado en la rama ecuménica. Supongo que esto puede ser nuevo para algunos oyentes. ¿Puedes decirnos algo sobre los franciscanos ecuménicos en general y de su propia orden de franciscanos luteranos en particular? Absolutamente. Y soy un poco estudiante de historia, así que encuentro esto realmente fascinante. Espero que a tus oyentes no le importe un poco de historia, no demasiado, pero podemos rastrear y precisar en particular desde San Francisco de Asís hasta Martín Lutero y hasta el día de hoy de una manera que tienen algún tipo de sentido cronológico y con suerte lógico. San Francisco es a menudo llamado un santo universal, es el santo de todos, del mundo entero. Todos parecen amarlo, católicos, protestantes y otros cristianos y no cristianos. Me han dicho que tienen la biografía individual más grande de un individuo en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. No sé si es cierto, pero si lo es, le habla a ese santo universal. Pero también he oído describir a Francisco y este término puede ser un poco escandaloso. No quiero que lo sea, pero también lo escuché descrito como una especie de primer protestante, y la forma en que se describe es que vio un claro llamado de Dios en los evangelios y vio una iglesia, como dice Jesús, no vine a llamar a los sanos, vine a llamar a los enfermos. Son los enfermos los que necesitan un médico y la iglesia por un tiempo abrazó a Francisco, pero especialmente después de su muerte, la orden franciscana estaba todo menos unida, al igual que los protestantes, cualquier cosa menos unificado, y tomó hasta el año 1517 y alrededor de esos años para que los franciscanos pudieran volver a estar juntos de alguna manera. Ahora, si el año 1517 te suena, ese es el año en el que este monje convertido en sacerdote y convertido en profesor llamado Martín Lutero, un monje agustino en Alemania, vio una circunstancia muy similar, una iglesia que, a pesar de todo su quebrantamiento, seguía siendo la iglesia, pero se había encontrado en algunas circunstancias difíciles. Lutero, creo que está bien documentado, no se preparó para dividir la iglesia, pero curiosamente Martín era agustino y amaba a San Agustín, que vivió a principios del siglo cuarto o quinto, y el pensamiento y la teología agustiniana impregnan toda la parte luterana de la Reforma, pero Lutero debe haber estado expuesto en algún momento a la tradición franciscana porque hace referencia a San Francisco y usa a los franciscanos posteriores como John Dunn Scotus y Bonaventure para criticar algunas partes de la iglesia romana de su época, pero tal vez no estaban tan alineados con el Evangelio. Ahora todos somos accidentes de la historia. Sabemos o podemos buscar los eventos de la reforma que sucedieron desde allí y es lo que es a estas alturas, 500 años después, pero para llegar a las cuestiones de las órdenes religiosas ecuménicas, para algunas de las tradiciones no romanas que surgen. Y lo digo así a propósito, no romanas. Llegaré a eso en un minuto. Las órdenes nunca aparecieron realmente, fuertemente disminuyeron. Ciertamente se minimizaron, pero nunca desaparecieron por completo, especialmente en Inglaterra, Alemania y Suecia. Resurgen de manera más visible en el siglo XIX y a partir de eso
se convirtió en una especie de mini reforma entre la tradición iglesia, lo que llamamos anglicana, y algunas de las tradiciones luteranas en Alemania y Suecia en particular, que afinaron nuestra herencia católica, tanto romana como no romana. Católico, que significa universal, donde realmente no querían esta etiqueta de protestante, sino que se entendían a sí mismos como una reforma de la iglesia romana, ya que Dios siempre está reformando y haciendo nueva la iglesia. Así que las órdenes religiosas no estaban realmente fuera de discusión. De este tipo de mini reformas posteriores viene un resurgimiento de las órdenes religiosas en los Estados Unidos. De ahí surgió la Sociedad de San Francisco en la Comunión Anglicana y la Iglesia Episcopal, y la Sociedad de la Tercera Orden de San Francisco en particular. Eso surgió en la primera mitad del siglo XX. De ahí, en la década de 1980, surgió una orden de franciscanos ecuménicos que unía de alguna manera, como solo San Francisco puede hacerlo, a todo tipo de protestantes, metodistas y presbiteranos, bautistas y luteranos y otros. Y de la orden de los franciscanos ecuménicos surgió mi comunidad, la orden de los franciscanos luteranos en 2011. Y al igual que las otras comunidades que han surgido fuera de la tradición romana, estamos mezclados en el sentido de que no somos solo una orden o una característica o un estilo de vida. Tenemos dentro de la misma comunidad mujeres y hombres, laicos y ordenados, tanto los que tienen familia como los que son solteros. Todos son bienvenidos. Y también que estamos dispersos. No estamos viviendo en un solo lugar, en un monasterio o un convento. Ojalá en el espíritu de San Francisco, siendo enviados de dos en dos, en pequeñas comunidades o conventos, aquí y allá. Entonces, no estrictamente de una manera, pero con suerte, una nueva forma de ser comunidad. La forma en que abordamos estas cosas ahora desde una perspectiva no romana. Nuevamente, la esperanza es y los diálogos ecuménicos en los últimos 50 años sin duda han ayudado a este entendimiento. Es que mientras algunas queridas hermanas franciscanas en Little Falls, Minnesota, me han dicho, ya estamos unidos en el bautizo y las obras de misericordia. Podemos meter a los teólogos en una isla, en algún lugar, y ellos pueden discutir los detalles. Puede que no estemos unidos institucionalmente, pero podemos reclamar cierto nivel de catolicidad, testimonio común universal y vida común que se encuentra en Jesucristo, en el camino de San Francisco y Santa Clara y los demás que nos han precedido. Eso está muy bien dicho. Un reconocimiento de que hay diferentes dimensiones en la vida, en el espíritu y en la institucionalización. A medida que las personas se unen y los movimientos se trasladan a las instituciones, hay un lugar para la estructura, hay un lugar para los entendimientos y la doctrina compartida, hay un lugar para las tradiciones espirituales. La mayoría tiene más de una tradición dentro de su forma de organización, como noto, y los puntos de entrada pueden ser únicos para cada individuo, lo que los atrae a una comunidad de fe en particular. Y estoy de acuerdo de todo corazón en que en el nivel del espíritu, la vida espiritual, como has mencionado anteriormente, la espiritualidad, somos uno y cada vez somos más conscientes de esa unidad. Un cuerpo de Cristo, un espíritu de Dios, y esas son buenas noticias. Sí, lo es. Sí, así que antes te había preguntado qué valores, los valores franciscanos, serían un regalo para el mundo en este momento, y te referiste al Evangelio, la vida del Evangelio. Me gustaría replantear un poco para ver si hay algo más que quieres agregar desde tu perspectiva. ¿Qué sabiduría podría haber en tu comunidad franciscana luterana para el mundo? ¿Un testimonio, un mensaje, un ejemplo? ¿Qué valores o sabiduría podrían aportar? Claro, y probablemente podría haber mencionado esto antes, pero también es un aspecto de nuestra comunidad. Hacemos los tres votos. A diferencia de la tradición franciscana seglar romana, hacemos los tres votos de pobreza, castidad y obediencia. Y creo que ese es un testimonio propio. Cómo lo interpretamos es un poco diferente, es un poco más
un área gris en blanco y negro. Como los interpretamos es un poco diferente. Es un poco más un área gris en blanco y negro. Hay una gracia en el gris como me han enseñado. Entonces creo que ese es su propio testimonio, la pobreza, la castidad y la obediencia, siendo la pobreza como la definimos. No necesariamente solo pobreza material, sino una vida de sencillez, desapego de nuestras necesidades y nuestros deseos. El sentido de la pobreza espiritual que viene con eso. Bendito eres cuando lloras, bendito eres cuando la vida no es perfecta, bendito eres cuando la gente te insulta. Esas cosas de las que habla Jesús en las bienaventuranzas, la castidad que no definimos con la disciplina del celibato, que probablemente sería más fácil. El lenguaje que usamos es amar a todos sin distinción, y por eso digo que el celibato sería más fácil, porque amar a todos y sin distinción es un propio testimonio, si de verdad se está dando. Y luego la obediencia, que por supuesto no es una sumisión ciega como la palabra a veces connota, pero el lenguaje que usamos está siendo formado con alegría por la sabiduría de los demás. Es un momento en el que creemos que lo sabemos todo y un momento de redes sociales y opiniones y quizás demasiado ruido. Poder hacer una pausa y reconocer que el otro tiene una sabiduría de la que puedo aprender, una experiencia de la que puedo aprender. Creo que eso es hermoso. Para la orden de los franciscanos luteranos, además de esos tres votos, tenemos cuatro carismas o valores que tratamos de vivir. Todos son franciscanos nuevamente. No hay nada especial acerca de esto, muchachos. Es solo seguir a Jesús, pero estos son los cuatro carismas o valores que tratamos de presentar. En primer lugar, estar en camino con los pobres y los marginados. Francisco llamó a su primera comunidad los frailes menores y tratamos de usar la palabra fraile de una manera neutra en cuanto al género, inclusiva, como una invitación para todos nosotros. Una vez más, mujeres y hombres, solteros, casados, familias, ordenados, laicos, todos nosotros, para ver a Cristo en los pobres y marginados como San Francisco fue guiado a hacerlo. Y también lucha por la justicia y la paz y prestar nuestra voz y nuestro privilegio en nombre de aquellos que no tienen voz ni privilegio. La renovación espiritual es otro de esos valores como luteranos. Hablamos de la iglesia siempre en reforma y ciertamente la tradición franciscana habla de conversión diaria, ¿no es así? El sentido de renovación espiritual, no solo una vez, no solo ocasionalmente, sino diariamente en nuestra identidad bautismal, muriendo y resucitando con Cristo. El cuidado de la creación como un franciscano es otro valor para nosotros, así como la construcción de puentes ecuménicos, creer que la Iglesia Universal es una en Cristo, pero más grande que una denominación o grupo. Oh, eso es hermoso. Tu comunidad es bastante nueva en términos de reunión formal. Dijiste 2011. Así que este es tu 11º año aquí y tienes una historia bastante rica. Pondremos en el sitio web las notas de referencia y puedes agregar a cualquier cosa que desees. Muchas gracias. Y en cuanto a lo personal, puedes describir cómo es tu vida diaria y tu oración al ser parte de esta gran familia escogida. Absolutamente, definitivamente ha cambiado con el tiempo. Tracé algo de mi propio viaje en el matrimonio y la vida familiar, y ahora en una capacidad diferente. Pero para todos nosotros en nuestra comunidad, independientemente de nuestra posición en la vida, nuestra regla general habla de hacer de la adoración, la oración y el servicio la base de nuestra vida. Y así, en cierta medida, todos rezamos la liturgia de las horas, participamos en la Eucaristía semanalmente, tratamos de cultivar este corazón de siervo. Todo se ve diferente y no es uniforme para todos nosotros, pero este es el tipo de base de nuestra vida en común. Así que para mí, de nuevo, ha cambiado. Es muy diferente para mí ahora de lo que habría sido hace unos años. Mi vida probablemente esté más alineada con la de las tradiciones romanas, una tercera orden regular, o sería una primera orden si tuviera a otros en la comunidad viviendo conmigo inmediatamente aquí
en Crockston, pero mi vida está marcada por la liturgia de las horas. Esa es probablemente la pieza más importante para mí en mi día a día. Varias veces al día, de 3 a 5 veces, de volver a encontrar mi centro en Dios. Mencioné la Eucaristía semanal. La dirección espiritual es muy importante para nuestra comunidad y mencioné que me estaba capacitando, al igual que otros en nuestra comunidad, como directores espirituales. Estas son algunas de las partes más comunes de mi propia vida espiritual cotidiana, pero también hacemos uso de la confesión individual al menos 2 veces al año y a veces más. Nos reunimos una vez al año como comunidad y también hacemos uso de la tecnología. Mencioné que somos una comunidad dispersa y con la pandemia nos hemos encariñado con decir que usábamos Zoom antes de que fuera genial usar Zoom. Podemos vernos una y otra vez, hacer uso de las herramientas que Dios nos ha dado a través de la innovación y la invención para mantenernos conectados. Así que mi propia vida es muy simple. Tengo dos animales cercanos a mí en la casita que me han dado como parte de este llamado a esta congregación. Y de nuevo, veo acá mi vida en forma de cruz, la oportunidad de la relación que llegó a experimentar a través de mis propios hijos y mis amistades cercanas, y un poco con los feligreses y otras personas a las que estoy llamado a servir, pero también en la amplitud del amor de Dios. Espero que en la forma en que Francisco lo escribe en su regla de 12:23, mi vida sea simplemente observar el Santo Evangelio. Llevo conmigo un pequeño evangelio de bolsillo, un pequeño volumen, y eso es realmente todo lo que espero que sea mi vida, el seguir a Jesús. Y estoy muy feliz de que San Francisco y Santa Clara y tal vez Martín Lutero hayan dado un par de herramientas o alguna guía a lo largo del camino sobre cómo observar el Santo Evangelio. Bueno, gracias por todo esto. Es simplemente integración. Realmente has llegado a él desde diferentes puntos de dirección, pero sigues apuntando hacia esto. Y qué hermoso. Te trajeron y las puertas se abrieron y las atravesaste para encontrar una forma de vida, una comunidad que apoyaría esa simplicidad, ese enfoque, esa integridad de vida. Así que gracias por tu fidelidad. Te deseo lo mejor a ti y a la comunidad. Eres una señal importante para la gran familia de la universalidad del Evangelio y esa atracción universal que muchos de nosotros sentimos por el testimonio de San Francisco y para quienes de nosotros hemos llegado a conocer a Santa Clara y otros franciscanos en el camino, la belleza de tener compañeros de camino. Entonces, al llegar al final, ¿hay algo más que le ofrecerías a quienes están hambrientos de más en sus vidas en este momento? Sí, me encanta esa pregunta porque me recuerda mucho al comienzo de mi viaje y mucho del viaje a lo largo del camino. Y aún hoy, ojalá ninguno de nosotros, ojalá no tengamos que pasar hambre, ¿sabes? Cuando pienso en Francisco, gran parte de su vida confió en Dios y literalmente lo dejó todo. Podríamos llamarlo un estilo de vida de clase media alta. Lo dejó todo para simplemente seguir. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo que guió a Francisco y Clara y otros hace 800 años todavía existe hoy. El Espíritu Santo todavía está activo y ya sabes, no necesitamos una ordenación o una comisión. Esas pueden ser señales y guías útiles a lo largo del camino, pero ese mismo Espíritu todavía está con nosotros y nos guía hoy para predicar el Evangelio en todo momento. Y para aquellos que aún no puedan articular la fe religiosa o incluso un sentido de espiritualidad, o para cualquiera que pueda estar escuchando y que esté buscando algo, hay una cita atribuida a Francisco y recuerdo que nuevamente el Espíritu hay una cita atribuida a Francisco y recuerdo que nuevamente él es un santo universal. Su vida y sus valores son de todos porque Dios es de todos. Pero esta cita atribuida, no sé si la dijo él, pero es hermosa. Sin embargo, para todos los que estamos buscando, recuerda que cuando te vayas de esta tierra, nada de lo que has recibido te puedes llevar, solo lo que has dado, un corazón pleno, enriquecido por el servicio honesto, el amor, el sacrificio
sacrificio y el coraje. Hermoso. En ese sentido, solo quiero agradecerte por la riqueza de este tiempo, por estar con nosotros en el podcast de hoy. No solo has abierto esta parte ecuménica muy rica de la familia franciscana, sino que nos has dado una idea de lo que significa para ti como individuo y tu viaje personal y espiritual. Así que quiero agradecerte por compartir tu sabiduría y orar para que Dios te bendiga a ti, al trabajo de tu vida en el futuro. Una vez más, gracias. Muchas gracias, hermana Michelle. Esto ha sido una alegría y agradezco la invitación. Y quiero desearte a ti y a tus oyentes, como diría Francisco y sus compañeros, paz y bien. Amén. Que así sea. Y gracias a ustedes, oyentes, por sintonizar el podcast de hoy. Les invito nuevamente para el episodio 33, cuando completaremos nuestra serie sobre las ramas de la familia franciscana. En una entrevista con Sarah Marks, consultora de liderazgo y organización, escucharemos cómo ella, como franciscana, aporta pasión, visión y creatividad a su vida y trabajo. Hasta la próxima. Que sean bendecidos con paz y todo bien.